Hay días en los que la política española parece, no es que se entienda mal, es que directamente parece escrita por un guionista, digamos que con mucho tiempo libre y con un sentido del humor un tanto perverso. Porque uno escucha al líder del principal partido de la oposición decir, ya está bien, y no sabe si está asistiendo a un ejercicio de autoridad o a una súplica con eco. Ya está bien, lo repite, insiste, se indigna. Y sin embargo, cuanto más lo dice, más suena a lo contrario. Más suena a, por favor, sentémonos ya. No me dejéis colgado otra vez. Que tengo que gobernar con vosotros, aunque no lo pueda decir muy alto. Porque esta es la gran paradoja de la política española actual. Hay un partido que ha ganado, sin duda alguna, pero no manda. Y hay otro que no ha ganado, pero es el que decide. Y en medio, un equilibrio extraño, incómodo, casi diría que humillante, donde uno necesita al otro, pero finge que no. O peor aún, lo necesita y además lo demuestra. El problema no es pactar, eso forma parte de la democracia. El problema es cómo se pacta, desde dónde se pacta y sobre todo en qué posición te colocas cuando te sientas a la mesa. Y aquí es donde empieza la comedia, o la tragedia, como uno prefiera verlo, según se mire. Porque lo que estamos viendo no es una negociación entre dos fuerzas que se respeten, es otra cosa. Es una especie de juego de resistencia en el que uno aprieta y el otro espera. Uno marca los tiempos y el otro mira el reloj. Uno retrasa, condiciona, aprieta y el otro mientras tanto lanza mensajes de urgencia, de impaciencia, de esto no puede seguir así. Y claro, sí que puede. Puede seguir así perfectamente. Porque quien no tiene prisa siempre gana. Aquí hay una lección política bastante básica que convendría recordar. El poder no lo tiene quien más escaños suma. Lo tiene quien puede permitirse decir no. Que se lo digan a Sánchez. Y ahora mismo quien puede decir no, no es el Partido Popular. Y eso se nota. Se nota en el tono, se nota en los tiempos, se nota en los silencios. Y se nota sobre todo en ese gesto cada vez más reconocible de quien intenta parecer firme, aquí estoy yo, mientras calcula cuánto puede ceder sin que se note demasiado. Esta no es una historia nueva, ya la hemos visto. La vimos en la izquierda, ¿recuerdan? La vimos cuando un partido mayor, el PSOE, necesitaba otro más pequeño, Podemos, más ruidoso, más ideológico, más incómodo. ¿Se acuerdan de cuando Pedro Sánchez decía que no dormiría tranquilo teniendo a Podemos en el gobierno? Y al final tuvieron que pactar. Entonces también se decía aquello de no pasa nada, esto está controlado, no nos van a marcar la agenda, no nos van a condicionar las políticas. Y luego, bueno, luego pasaron cosas. Ahora el espejo está en el otro lado. Y la pregunta es la misma. ¿Quién está condicionando a quién? ¿Quién está condicionando a quién? Porque hay una tentación muy humana en política, que es la de pensar que tú utilizas al otro, que el otro es meramente instrumental,
que el otro es circunstancial, que el otro es incluso prescindible, hasta que un día descubres que no es así, que el prescindible eres tú. Y ahí empieza el problema. Porque cuando necesitas a alguien para gobernar, pero ese alguien no necesita gobernar contigo, la relación deja de ser simétrica y pasa a ser otra cosa, más incómoda, más desigual, más peligrosa. Y aquí entra la parte seria. Porque más allá del sarcasmo, de la ironía y de esta especie de vodevil político en el que unos esperan y otros se desesperan, hay algo de fondo que no es menor. ¿Qué significa depender de determinadas políticas? ¿Qué significa abrir la puerta a determinados planteamientos? Significa, por ejemplo, normalizar discursos que hace no tanto estaban fuera del consenso democrático básico. Significa aceptar marcos que cuestionan cosas que creíamos ya asentadas. Significa entrar en debates que no mejoran la vida de nadie, pero sí la empeoran para muchos. Hablo del negacionismo, del retroceso en derechos, de las simplificaciones peligrosas en asuntos como la inmigración, una visión de la sociedad que divide, que enfrenta, que reduce la complejidad a consignas. Y claro, todo eso no aparece de golpe, no entra por la puerta principal, va entrando poco a poco. Es una negociación, en una cesión, en una frase que se matiza, en una línea roja que deja de serlo porque, bueno, son las circunstancias. Y ahí es donde la política deja de ser un juego de estrategia para convertirse en algo mucho más serio. Porque gobernar no es solo sumar. Gobernar es decidir qué aceptas y qué no aceptas. ¿Qué estás dispuesto a negociar y qué no debería estar nunca encima de la mesa? Y cuando esas fronteras se difuminan, cuando todo parece negociable, cuando todo parece intercambiable, entonces el problema ya no es quién manda. El problema es hacia dónde vamos. Volvamos al principio. Ese ya está bien que pretendía sonar a golpe en la mesa y que ha terminado sonando a petición de turno. No es una cuestión de formas, es una cuestión de fondo. Porque en política la autoridad no se declara, se ejerce. Y si tienes que repetir 3 veces que ya está bien, quizás porque en realidad no está bien. Quizás porque no decides tú cuándo se acaba la partida. Quizás porque no controlas el ritmo. Quizás porque dependes más de lo que te gustaría reconocer. Y eso en política se nota. Siempre se nota. Al final todo se reduce a algo muy sencillo. ¿Quién puede levantarse de la mesa sin perder? Si no eres tú, entonces no estás negociando. Estás esperando. Esperando a que te digan que sí. Esperando a que te dejen gobernar. Esperando a que el otro considere que ya es el momento. Y mientras tanto haces declaraciones, te enfadas, te indignas, pero sigues ahí, esperando. La política española, decía alguien, es una especie de coreografía extraña donde todos quieren llevar el paso, pero solo unos pocos ponen la música. Y ahora mismo la música no la está poniendo quien dice ya está bien. La está poniendo quien decide cuándo empieza y cuándo termina la canción. Y los demás, bueno, los demás de momento siguen bailando.